Saludos acólitos del lado oscuro. Sean bienvenidos a esta segunda parte del resumen de la novela de Throne Alianzas. Si se perdieron la parte anterior, pueden darle clic al enlace de la pestaña superior o también pueden encontrarlo en la descripción de este video, para que después regresen a ver esta parte 2. Si quieren un breve recordatorio, al inicio de esta historia, Throne y el aprendiz Sith Darth Vader son asignados juntos en una misión en el planeta Batuu, cercano a las regiones desconocidas, donde se produjo una perturbación en la fuerza que solo el emperador fue capaz de sentir. En su viaje somos transportados a un recuerdo durante las guerras de los clones, uno donde Anakin Skywalker tuvo que hacer equipo con un joven comandante Thrawn, para salvar a Padme y descubrir una fábrica secreta separatista. Actualmente Vader y Thrawn encontraron unas cápsulas de hibernación y persiguen la amenaza de los conquistadores Grisk, los cuales llevan meses causando problemas en los alrededores del sistema de Batuu. Mientras tanto, Anakin y Thrawn siguen sus pistas hasta la fábrica de Mokiv, para llegar al fondo de este misterio. No se olviden dejar su like, suscribirse y compartir para más videos como este. Sus comentarios siempre me motivan para traer más contenido. Pueden seguirme en mis redes para estar en contacto, todas están en la descripción de este video. Una vez dicho esto, vamos de lleno con el resumen. Con la llegada de Thrawn y Anakin al planeta Mokiv, tuvieron que idear una farsa para no llamar la atención y poder infiltrarse en la base separatista. Fingiendo ser comerciantes, convencieron al líder de la base que traían un cargamento para negociar. El separatista resultó ser un Sereniano, mismo planeta de origen del Conde Dooku, portando el mismo estilo de capa que el Sith. Ya en tierra los dos aliados estaban rodeados por droides B-1, mientras que el Duque era escoltado por droides B-2. Su discusión sería rápida, le dicen que la nave fue robada y la ruta estaba previamente bloqueada en la computadora de la nave. A su vez, el Sereniano desea interrogarlos dentro de las instalaciones, pero Anakin no desea verse capturado en un laberinto entre tantos droides de batalla, así que Thrawn distrae al separatista mientras Anakin usa la fuerza para bajar las luces del patio y con gran velocidad también ondea su sable de luz para fingir el ataque de un Jedi desconocido, atacando en las sombras. Thrawn y Anakin salieron corriendo a la puerta de la base, pero otro par de droides B-2 les bloquean el paso. Ahora el jefe separatista los llevaría prisioneros. Mientras esto pasaba, desde su confinada habitación, Padme estaba siendo testigo del espectáculo de luces en el patio, y Anakin había sentido su presencia en la fábrica, por lo que confiaba en la destreza de su esposa para entrar y liberarlos de las celdas. Tras realizar 7 saltos al hiperespacio, Thrawn finalmente pudo localizar el pozo gravitacional generado por una serie de naves con sistema de ocultamiento, cuyo propósito aparente era servir de obstáculo para las rutas hiperespaciales hacia Batuu y las regiones desconocidas. El equipo de asalto dirigido por el comandante Kaimut y el mismo Lord Vader pudo avanzar contra los desprevenidos Grisk que protegían la nave. Al capturar a 17 nuevos prisioneros, Vader y Thrawn discuten frente a la sala de trofeos de los Grisk, donde máscaras de guerra son exhibidas, mismas que el Chiss tratará de usar para determinar el periodo temporal de las batallas y dar con el planeta de origen de los alienígenas conquistadores. En eso, Vader siente que el almirante oculta información importante para sí mismo y omite detalles sobre si dicha información le servirá más al Imperio o a la ascendencia Chiss. De vuelta a la nave, los prisioneros serán trasladados a la cabina de los pilotos con el fin de que no hablaran con el primer grupo de prisioneros. No obstante, durante su exploración, el grupo de Kaimut se cruzó con los prisioneros Grisk intentando escapar. Habían robado los blasters E-11 y se dirigían al hangar para robar la nave Darkhawk de la Legión de Vader. Con ayuda del guardaespaldas personal de Thrawn, Rook, los imperiales detendrían la fuga, sufriendo bajas y dejando sola 4 Grisk sobrevivientes para interrogarlos. Por desgracia había sido plan de Vader dejar de escapar a los prisioneros para rastrear su ruta y localizar la siguiente base enemiga, cosa que gracias a las hazañas del comandante Kaimut, ahora eso era imposible. Sin embargo, Thrawn dedujo que la habilidad de los guerreros Grisk para pilotar una nave del diseño como el Darkhawk, básicamente una reliquia de la guerra de los clones, solo dejaba un planeta donde se pudieran encontrar restos de esa época, Mokiv. Algo que Thrawn señaló como la fábrica que habían asaltado en el pasado juntos, a lo que Vader le respondió molesto y negando alguna vez haber estado en Mokiv, dejándonos ver que incluso Thrawn ya tenía sus sospechas sobre la anterior identidad del Sith. En su intento por rescatar a su esposo, Padme se desliza fuera de su cuarto de contención y recibe ayuda de los 2 trabajadores que la habían secuestrado en primer lugar, bajo promesa de recibir la recompensa del tío Anakin. En soporte, le darían una de las pulseras de acceso del personal que habían encontrado en un cadáver, pero la dejarían sola temiendo represalias con los separatistas. Mientras tanto, Anakin y Thrawn planeaban cómo escapar de sus celdas. Haciendo uso de la fuerza y los pliegues de la gabardina de Thrawn, Anakin abriría la pesada puerta de su celda y destruiría a los droides con el mismo peso de la reja. Pero antes de darse cuenta, un blaster pequeño se acerca por el pasillo. Era el de su esposa Padme. Sin romper la compostura, los dos se saludan y presentan ante Thrawn, con tal de que no descubra su secreta relación.
Anakin aún tenía que recuperar su sable de luz, el cual había lanzado al tejado con tal de ocultarlo. Así que Padme y Thrawn se ofrecerían para recuperarlo mientras que el Jedi ocasionaba una distracción con sus poderes. Y aunque Anakin no quiere dejar de nuevo sola a Padme, confía en Thrawn para que la proteja. Ya de regreso al patio, usarían una pistola de gancho para subirse al techo de la fábrica. Tan pronto como subían, Padme notó que Thrawn hablaba en su idioma a través de un transmisor. Resulta que estaba llamando su propia nave para ocasionar una distracción en la atmósfera y alejando a los droides buitre de la fábrica. Tras encontrar el sable de luz, el Chiss lo usaría para romper la fuente del campo de fuerza que protege a la base, pero todo con intención de atraer su nave y abordarla. Padme, sorprendida, le pediría al Chiss su ayuda con tal de volver con Anakin y terminar la misión de destruir la fábrica, pero Thrawn no estaba haciendo otra cosa más que cumplir con su propia misión, obtener información de las fronteras con la República y el planeta Mokiv. Ya que lo había hecho, estaba listo para irse. Mientras todo esto ocurría dentro de las instalaciones separatistas, Anakin había llegado al centro de producción donde se veía la infraestructura típica para la manufactura de droides de batalla, pero algo llamó su atención: una armadura clon con colores de la unidad 212, la unidad de Obi-Wan. Pero para su alivio, al quitarse el casco solo era el Duque Solja, protegiéndose con una armadura para confundir al Jedi. Ahora que su truco había perdido efecto, Anakin se extendió en la fuerza hasta hacer que sus droides guardaespaldas se dispararan entre ellos. Por desgracia, el Duque era consciente de las técnicas de los Jedi e hizo que todos sus droides estuvieran alerta por la presencia de Anakin. Ahora el plan de Skywalker consistía en ganar ventaja apagando las luces del cuarto para comenzar su ataque. Volviendo al presente, lo primero que vieron las fuerzas de Thrawn al llegar al planeta Mokiv fue una armada de naves Grisk ejerciendo una red de gravedad para mover una de las lunas del planeta, todo con tal de obstruir el hipercarril que llevaba al sistema y ocultar su base de enemigos como el Imperio. El equipo se dividiría en dos: uno por tierra visitaría la fábrica separatista y otro en el espacio para detener a los Grisk. Darth Vader se ofrecería para tomar la superficie de la base enemiga, esperando encontrar las cápsulas que transportan prisioneros. Y al acercarse, tuvo flashbacks de su momento como Anakin cuando rescató a Padme en aquella instalación. La primera legión se abrió paso entre los armados Grisk que contaban con torretas y armas de perdigones en lugar de láser. El comandante Kaimut logró llegar hasta el interior de la base enemiga apoyados por la oscura figura de Vader, y como sospechaba, usarían de nuevo su maniobra de insectos para cubrir el cuerpo del Sith, pero lo que los Grisk con sistema de invisibilidad no sabían era que Vader estaba usando un señuelo. La armadura que habían cubierto hasta dejarla inmóvil era una de repuesto. El verdadero Señor Oscuro saldría de entre las sombras para destrozar a los alienígenas desprevenidos. Pero al llegar al centro de la base, Kaimut hallaría a los prisioneros resguardados por los Grisk. Eran un grupo de 5 niñas Chiss, las cuales Vader había confirmado que eran sensibles a la fuerza. A su vez, el comandante había encontrado los suministros de máquinas, los proyectores de gravedad que los Grisk utilizaban para bloquear los hipercarriles cercanos. Pero de vuelta al espacio, los cañones del Quimera junto a los TIE defensores de Thrawn habían destruido casi todas las naves enemigas excepto la que cargaba con los prisioneros de la raza Chiss, la cual había escapado en el hiperespacio. Una vez que las niñas estaban a salvo en el destructor imperial, Thrawn le revelaría al Señor Oscuro la verdad, pues resulta que los jóvenes sensibles a la fuerza en la raza de los Chiss son escasos y cumplen con un rol muy particular. Desde niños son adiestrados para usar su poder de precognición para guiar las naves en sus rutas por el hiperespacio, en especial en las regiones desconocidas donde el riesgo de cada salto es mortal. Lo que Thrawn finalmente había descubierto era que los Grisk estaban intentando replicar este método secuestrando jóvenes sensibles a la fuerza de la raza de los Chiss, como navegadores en sus conquistas por las rutas desconocidas, cosa que el Gran Almirante condenaba rotundamente, y planeaba usar su influencia en la Armada Imperial hasta encontrar y destruir la base de los Grisk, y así llevar a las niñas de regreso con sus familias. Darth Vader cuestionó la lealtad de Thrawn, puesto que era más un problema de la ascendencia Chiss que del propio Imperio, pero fue convencido tras oír de las intenciones del Emperador por extenderse más allá de sus actuales fronteras, y permitió al Almirante viajar para detener las operaciones de los Grisk. No obstante, Vader cumpliría otro papel importante, pues Thrawn le daría la tarea de navegar en el espacio desconocido usando la fuerza, para encontrar él mismo la base enemiga y poder culminar con la misión. La duda de sus habilidades hizo hervir el ego del Lord Sith, así que tomaría los controles y se lanzaría al hiperespacio como navegante del Quimera. Haciendo uso de sus poderes en la fuerza, Darth Vader sentiría la presencia de estrellas enanas blancas, cometas y asteroides en el camino a su destino. Volviendo a Mokiv, Anakin estaba logrando distraer las fuerzas del Duque Solja, pero un súbito ataque en el patio de la fábrica los hizo salir, dejando solos a los técnicos programando los nuevos droides B2 que salían de la línea de ensamble. Padme llegaría silenciosa y le devolvería su sable de luz, pero en el momento en el que quiso partir en dos a los droides de batalla, su sable de luz apagó su hoja. De súbito solo podría desviar los ataques, pero ni siquiera el fuego de blaster les hacía daño. Cada disparo rebotaba en un chispazo.
Recordando una técnica de los clones de la 501, Anakin perforó el visor de uno de los droides B2, partiendo su procesador. Solo restaban otros dos droides y casi instantáneamente fueron derribados por un potente tiro de un rifle de francotirador. El tirador había sido el mismo Thrawn, que regresó para ayudar al Jedi. Ya con los droides en el suelo, el equipo pudo identificar las placas de metal que estaban utilizando los separatistas. Eran placas de cortosis, un raro mineral capaz de desviar la energía de sables de luz y disparos de blasters. Este mismo metal fue mencionado en el inicio de la novela de Darth Plagueis, el cual había sido prohibido por los Jedi hace décadas. Sin embargo, en el canon actual, fue el Chiss el que reconoció el mineral y conocía sus propiedades. El metal había sido refinado y combinado con una fibra de otro metal más resistente para ser usado como armadura en los mejorados droides de batalla. Ese era el propósito del Duque en dicha fábrica, proveer un nuevo tipo de droides capaces de repeler el sable de luz de los Jedi y el fuego de los clones. Pero Anakin no lo permitiría. En un principio quiso destruir la fábrica en su totalidad, pero Thrawn sugirió una alternativa más sigilosa: sabotear la programación de la fábrica para que los droides B2 fallen después de un tiempo en combate, metiendo un error vital en la delicada fibra de sus armaduras. Dejaron que R2-D2 saboteara la computadora, mientras que Thrawn y Anakin buscarían otras líneas de ensamble en la fábrica. Pero lo que encontraron en el ala norte no eran placas de droides, eran más armaduras para clones, todas apiladas en un taller que fabricaba la misma fibra de cortosis. Obviamente Palpatine era consciente del diseño de esas armaduras, y desde entonces ya se estaba preparando para ejecutar la Orden 66. Pero Anakin era completamente ajeno a ese plan, y creyó que los separatistas intentarían infiltrarse en el Senado o en el Templo Jedi. Mientras esto pasaba, Padme fue sorprendida por el Duque Solha, el cual todavía portaba su versión mejorada de la armadura clon. Aprovechó su momento de gloria para alardear frente a la senadora Padme, pero con una pequeña distracción de R2-D2, le lanzaría un disparo con su S5, solo para ver cómo el brillo se disipaba en el costado de su armadura. No tuvo más opción que disparar la última carga de su arpón, haciendo caer al duque y golpeando su cabeza contra el suelo para dejarlo inconsciente. Padme llegaría hasta el taller del ala norte, donde más droides modificados y normales rodeaban a Thrawn y Anakin, pero su plan era hacer estallar las fibras de cortosis dentro de los cascos de clones con los disparos de blaster para debilitar a los droides B2 y ejecutarlos con un sable de luz. Su intento resultó victorioso, y ahora solo quedaba destruir el taller para frustrar los intentos separatistas de recrear armaduras clones de cortosis. Anakin derribó los pilares del ala norte, causando su derrumbe. Con la fábrica saboteada, los tres buscarían salir en la nave robada de Batuu, pero los droides ya la habían rodeado, así que Thrawn usaría una tercera nave que había llegado momentos después de su aterrizaje en Mokiv. Pero la misión no había terminado para el Jedi, pues una vez en el aire, vislumbró a la distancia la preciosa mina de cortosis. Y a pesar de las quejas de Thrawn, Anakin los hizo bajar para instalar explosivos. Una vez evacuados todos los mineros locales, Anakin bajó e instaló los dispositivos que harían colapsar la mina, y acabarían con el suministro de cortosis de los separatistas. Thrawn se despediría justo antes de eso, viajando de regreso a su nave y en camino con su pueblo. Padme y Anakin rescatarían a uno de los pescadores que les ayudaron, solo para ver a distancia la explosión que resultó en un geyser de lava y cenizas. Algo completamente inesperado por el Jedi, pues creía que solo haría colapsar la mina. Lo que había ignorado era la peligrosa propiedad del cortosis, pues la explosión sería redirigida hacia abajo y expulsó la lava del manto del planeta hacia la superficie, inundando los cultivos del planeta y contaminando la atmósfera con cenizas. Daño colateral en una guerra totalmente ajena a Mokiv y sus habitantes, ahora caídos en catástrofe. Padme le prometería a Livio que hablaría de su caso ante el Senado, pero ella y Anakin sabían que la República tenía problemas más importantes y gastos más urgentes, por lo que sus promesas se quedarían vacías. Con el trance de Darth Vader terminado, el Quimera había llegado hasta un sistema por fuera de los registros del Imperio y de la ascendencia Chiss, pero el punto exacto donde las dos naves de guerra de los Grisk se habían reunido. La primera legión de Vader abordaría la primera nave, donde las niñas Chiss permanecían como prisioneras, mientras que el destructor imperial desplegaría sus casas TIE. El abordaje del comandante Kaimun sería un éxito, sobreviviendo con apenas 5 de sus troopers y apoyado por el asesino personal de Thrawn, Rook, el cual seguía utilizando el traje de invisibilidad y sus bastones eléctricos. Las fuerzas de los Grisk se vieron sorprendidas por el ataque, hasta en la cabina de mando donde las dos niñas Chiss eran usadas como navegadoras. Las niñas serían salvadas por las tropas imperiales y serían llevadas sanas hasta el Quimera. Ahora era turno de Thrawn y Vader. El Señor Oscuro dirigía su propio batallón de defensores TIE, probando por primera vez el nuevo diseño hecho por el Chiss. Todo mientras demostraban su poder de vuelo y atacaban las nuevas naves de guerra que acababan de llegar por el hiperespacio. Desde la distancia, el Quimera ofrecía fuego de apoyo devastando las naves de los Grisk por completo. En los últimos instantes de la nave principal, Thrawn abrió un canal de comunicación para mandarle un mensaje de amenaza a los alienígenas restantes, de que eso les pasaría a todas las fuerzas invasoras en caso de volver a amenazar al Imperio.
No recibió ninguna respuesta y la nave de guerra partió fuera de su alcance. Las niñas Chiss serían llevadas hasta una nave de la ascendencia Chiss, y el almirante Larali las devolvería con sus familias. En su reunión final, Thrawn y Vader discutían sobre los resultados de su misión. Encontraron uno de los proyectores de gravedad de los Grisk y resultó corresponder con una antigua fibra de cortosis que en el pasado él y Anakin habían combatido, todo para concluir que muy probablemente fueron los Grisk quienes pasaron ese conocimiento a los separatistas, y ese puesto que buscaban implantar en Mokif serviría como centro de operaciones para estudiar a su siguiente blanco, los humanos del Imperio. De nuevo, Vader cuestiona al almirante sobre su oscilante lealtad, y Thrawn nos confirma de nuevo que tarde o temprano regresará con su pueblo, pero hasta entonces seguirá sirviendo a la Armada Imperial con la misma severidad que lo lleva haciendo los últimos años. Por último, Darth Vader le hace una recomendación acerca del diseño de los defensores TIE, mencionando que requiere mejoras en potencia de ataque y en simplificar sus controles. Thrawn le pasaría el dato a su fábrica en Lothal y darían por terminada esta misión. Y aquí es donde termina esta segunda novela de Thrawn, con hazañas y revelaciones por demás interesantes, tanto en el pasado como en el presente del gran almirante Thrawn, teniendo grandes momentos como la revelación de los Grisk, las niñas sensibles a la fuerza, el cortosis en la fábrica separatista y demás actos como las discusiones entre Vader y Thrawn, donde el Chiss defiende sus observaciones de manera magistral frente a la casi omnipotencia del Lord Sith. Pero bueno, ¿qué les pareció el final de esta historia? ¿Cumplió sus expectativas? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Me gustaría leerlos y por supuesto no se pierdan la inminente reseña de esta novela, donde podrán escuchar mi opinión de este gran capítulo en la historia de Thrawn y del personaje de Darth Vader, próximamente en el canal. Por lo pronto, solo queda despedirme. Muchas gracias por llegar hasta aquí, síganme en todas mis redes para estar en contacto. No olviden suscribirse si no lo han hecho, dejen su like y compartan para más videos como este. Yo soy Darth Geduld y que la oscuridad os guíe.